Hola, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Guillermo, soy de Chifiri Fogonazo. En esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a realizar una instalación de un servidor de DNS en modo caché, es decir, que pueda resolver las peticiones de forma recursiva de toda nuestra red, en este caso de toda nuestra red de clientes, eh, digamos, y de esta forma optimizar, digamos, la respuesta al cliente para cada una de esas peticiones. Para ello yo me hice un machetito con todas las cosas que vamos a utilizar, ¿cierto? Es como todo siempre algo un poco largo, pero la idea es que terminemos con algo funcional para toda nuestra red. Básicamente lo que vamos a utilizar, esto no, o sea, quiero aclarar algo, esto no es teórico, es práctico. ¿Por qué? Porque es bastante tedioso y para eso al final de este video la idea es dejar documentación, o perdón, sí, documentación en referencia donde puedan dirigirse para poder leer y mejorar los conocimientos que cada uno tiene sobre el funcionamiento de un servidor de DNS. Básicamente lo que vamos a hacer es instalar un servidor mediante Debian. Yo soy fanático de Linux, de la parte de Debian, ¿no es cierto? La distribución Debian. Y sobre esa distribución pelada, limpia, vamos a instalar el software para la resolución de los nombres de dominio. El software que vamos a utilizar va a ser el Vint, la versión 9. Bueno, vamos a dar comienzo a esto. Para eso vamos a, instalar el servidor, vamos a instalar el sistema operativo. En este caso, como les dije, Debian 8 o Jessie. Lo que voy a hacer es yo utilizar una máquina virtual, ¿no es cierto? Cada uno puede tener una máquina física o bien virtualizar. Yo voy a virtualizar. Lo que voy a definir, ya que esto es algo básico, pero lo que voy a definir es una imagen. En este caso le vamos a poner DNS chispa 1 al disco. La idea después de esto es subirlo para que lo puedan bajar. Lo vamos a hacer de 10 GB nada más porque no se va a instalar mucho software. Simplemente lo que se requiere en un servidor DNS es algo de RAM, bastante RAM. Vamos a crear el disco, ahí ya creó, y lo que vamos a hacer ahora es levantar una instancia. Vamos a levantar una instancia, en este caso vamos a poner, que me ha puesto DNS chispa 1, 2 micros. Yo hago que el hardware de virtualización no sea la máquina física, sino que virtualice absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si tengo algún problema con la virtual, directamente lo despacho a la otra, al otro servidor, digamos, y sigue funcionando. Vamos a asignarle 512 de RAM. Vamos a trabajar con el disco que creamos recién. Habíamos dicho que era chispa. Vamos a buscar. Qué lindo sería encontrarlo. Bueno, lo vamos a poner de esta mano. Y vamos a asignar una interfaz de red. Vamos a crear. A ver si ya la creó. Instancia. Qué raro que no me mostró. Ah, DNS chispa. Ay Dios. Vamos a crear una nueva instancia. DNS chispa 2. DNS chispa, acá está. Ahí le asignamos el disco y la interfaz. Vamos a crear virtual. Y a esto lo que vamos a hacer es asignarle el disco, el net install de Debian, ¿sí? En este caso estamos trabajando con arquitectura de 64 bits. Bajamos la imagen del sitio de Debian, debian.org, en este caso la versión de Jessie, la versión net install. Ahí lo agregamos y vamos a darle start, o sea, iniciar la máquina, y vamos a acceder
consola. Iniciamos. Lo que vamos a hacer ahora es instalar de cero un Debian peladito, limpio, sin ningún tipo de software adicional. Seleccionamos el lenguaje, el país, en este caso Argentina, el teclado. Yo no uso latinoamericano, estoy acostumbrado al español. Ahí lo que está haciendo es cargando, como dice en el sitio, está cargando todos los componentes necesarios para iniciar la instalación. En vez de hacerlo automatizado, esto automático, lo que vamos a hacer es hacer las particiones manuales, nada más que eso. Después el resto es todo automático. Ahí está detectando la configuración de la red. Esto tiene DHCP, así que la máquina que virtualiza va a asignarle, digamos, una dirección IP con salida a internet automáticamente. Bueno, acá le definimos, digamos, el nombre de la máquina. En este caso le vamos a poner DNS1. Ahí está. DNS1 chispita. Dominio no le dejamos nada porque es interno y no tiene una IP pública. La idea es que se le asigne una IP pública a esto para que tenga acceso directo a los servidores, digamos, que no tengan que estar nateados. Bueno, acá le ponemos una clave, digamos, para root. Chispita es la clave que le vamos a poner. La digo la clave, ¿por qué? Porque después vamos a subir la imagen esta para que ya está todo configurado. Lo único que tienen que hacer es adaptarlo a sus necesidades. En este caso, si deseamos crear un usuario sin privilegios, digamos, vamos a crear un usuario, nombre de usuario de la cuenta, la contraseña es Fogonazo con Z. Bueno, acá viene el tema del particionado del disco. Recuerden que un disco de 10 GB, o sea que no tiene mucho digamos, mucho espacio, pero tampoco necesitamos tanto. Tenemos la opción de hacerlo manual o como es automático. Yo voy a elegir manual y lo que voy a hacer es definir cómo voy a hacer la partición. Tenemos el disco de 10 GB, necesitamos 3 particiones, una para el boot, otra para la memoria virtual, ¿sí? Y otra para la parte de datos, el raíz, el root, la barra. Bien, acá ya tenemos. Lo que vamos a hacer es, sobre el disco, sobre el espacio libre, creamos, como dijimos, una partición nueva que la vamos a montar sobre boot. Esto lo vamos a poner de 200 megas, porque más que eso no hace falta. 200 megas, primaria, al principio, sistema ext4, el punto de montaje va a ser /boot. Vamos a darle la marca de arranque, es decir, vamos a utilizarlo para bootear desde ahí. Ahí ya creamos una. Ahora vamos a crear el swap. El swap tiene 512. Dicen que tiene que ir 2 veces la memoria RAM, o 2 veces y medio. Le vamos a poner en giga. Primaria, principio, swap o área de intercambio. Recuerden que Linux, a diferencia de Windows, no utiliza digamos, el sistema de intercambio, de archivos de intercambio, como un archivo, sino como una partición más de un disco. Eso no quiere decir que Linux no pueda usar un archivo como swap, al contrario, se puede usar eso. Y por último, la parte de datos, el restante. También primaria, sistema de archivo ext4, punto de montaje, root, barra. Finalizar. Ahí están las 3 particiones creadas. La primera como para bootear, la segunda que va a montar el sistema de archivo en el /boot, en el archivo de jerarquía de Linux. Luego en la segunda partición, en este caso va a ser BDA2, como lo va a montar como swap, y la tercera como barra, ¿sí? Dentro del sistema de jerarquía.
¿sí? Recuerden que en Linux sí o sí tenemos que tener una partición montada sobre el sistema raíz. Bueno, ya ahí lo que está haciendo es instalando el sistema. Es bastante rápido esto. Bueno, mientras esto se instala, digamos, vamos a repasar algunos conceptos básicos. Es decir, ¿qué es un servidor DNS? ¿No es cierto? O sea, DNS es la abreviatura para Sistema de Nombre de Dominios en español, o sea, Domain Name Service. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, nosotros como humanos no entendemos, digamos, o sea, no tenemos la capacidad de poder recordar infinita cantidad de números o un número finito muy grande. Las computadoras trabajan con números, no trabajan con lenguaje natural. Entonces, cuando uno, digamos, navega o utiliza un recurso de Internet, la computadora tiene que poder realizar una traducción entre su nombre y su correspondiente dirección IP. Bueno, eso lo hace este software, oculto por todos lados, pero es este software muy importante para que funcione Internet, digamos. Es decir, cuando vos escribís google.com, por ejemplo, ¿no es cierto? Google.com, que va acá, bueno, eso se traduce en un nombre, en una dirección IP. ¿Cómo? Por ejemplo, si hacemos, vamos a hacer un ping, ¿no es cierto? Google.com.ar resuelve a esta dirección IP. ¿Sí? A la 64.233.186.94. Bueno, imagínense si uno tiene que, digamos, recordar las direcciones IP, que no son siempre las mismas, para cada uno de los sitios que visita. Es prácticamente imposible que uno se acuerde de todo eso. Además, esas direcciones IP varían según la locación de donde se haga la solicitud. Es decir, si vos pones google.com.ar y la haces desde Australia, seguramente va a tener otra dirección IP distinta a la 64.233.186.94. ¿Por qué? Porque los grandes, digamos, proveedores de contenidos utilizan lo que se denominan CDN, que están, digamos, colocadas, instaladas en lugares lo más cercano posible al usuario final. ¿Sí? Entonces, la misma página, o sea, si vos memorizarías esta dirección y digamos, la ejecutarías la escribirías desde, vamos a hacer así, ¿ven? Resuelve. La escribiría en Australia, o en realidad estarías viniendo a buscar la información acá. Si hacemos una traza de esta IP, vamos a ver que tenemos muy pocos saltos. ¿Sí? Fíjense, tenemos muy poquitos saltos. Y ya termina. Es una MPLS, tac, y termina. Entonces de Australia tendría que estar viniendo a buscarla acá. No tiene sentido. Se utiliza ancho de banda que no debería utilizarse. Bueno, básicamente eso es lo que hace un servidor de dominio. Como todo servidor, utiliza un medio de transporte, un protocolo de transporte y un puerto. Puede utilizar ambos protocolos, el TCP o el UDP, y el puerto siempre es el 53 para cualquiera de los dos protocolos. ¿Sí? Hay diferentes, digamos, servidores de DNS, sí, pero tenemos los que se denominan servidores raíces de DNS. ¿Cuáles son? Es el puntito, es decir, son los servidores principales que están distribuidos en todo el planeta, que desde ahí es de donde arranca toda la distribución, digamos, hasta llegar digamos, al nombre que uno pretende localizar. Los servidores de raíz se denominan con una letra .root-servers.org. Por ejemplo, a.root-server, root-server, b, así son 13, de la A a la M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ¿Sí? Algunos de ellos son Anycast, es decir, que están instanciados más de una vez en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, en Argentina tenemos el L, entre ellos, ¿sí?
instanciado acá. Fíjense que desde mi ubicación, ¿sí? Desde mi ubicación yo llego al servidor L a través de, si descarto, digamos, mi router, a través de 4 saltos previos, de 5 saltos, de los cuales de esos 5 saltos, 2 son míos, es decir, yo en 3 saltos llego al servidor L root server. Estamos conectados ahí nomás, directo. Eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace los servidores raíces? Y básicamente hace que funcione todo, es decir, que toda la internet funcione. Por eso es tan compleja tirar abajo la parte de internet. ¿Por qué? Porque hay muchas instancias distribuidas en muchas partes del globo, digamos, lo cual hace que cuando uno pueda, digamos, pueda atacar un servidor, siempre quede algún servidor vivo que pueda seguir operando. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea infalible, sino que se torna más complejo para poder tumbar una red. ¿Sí? Cuando uno inicia el software de servidor de DNS para resolver, hay un único archivo que se llama zona raíz, que lo que le dice es cada dirección IP de cada uno de los servidores, ¿sí? De la A a la M. Si la letra A tiene tal dirección IPv4 y tal dirección IPv6, la B tal dirección IPv4 y tal dirección IPv6, y así sucesivamente. Entonces el servidor, el software nuestro se configura y ahí va a buscar, cuando no pueden resolverlo él mismo porque no la tiene ya en su memoria, lo que hace es ir a buscar, digamos, al punto, al raíz, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de resolver esa zona? Por ejemplo, ¿quién es el encargado de resolver el .com? Entonces le dice, bueno, los .com vos tenés estos servidores. Y ahí va a cada uno de esos servidores. Por ejemplo, a ver, si uno pusiera... volvemos de vuelta al ejemplo anterior. Todo esto mientras se instala el soft. Si uno pusiera google.com.ar, en realidad va de atrás para adelante, ¿sí? Perdón, de adelante para atrás. ¿Quién se encarga del .ar? ¿Quién es el TLD.ar? ¿Sí? Lo buscan el punto, dice, bueno, los .ar es tales servidores. En este caso sería NIC, ¿no es cierto? Cuando va a NIC dice, bueno, ¿quién se encarga de los .com? Tales servidores. Bueno, ¿y quién tiene el dominio Google alojado? Tal servidor DNS. Y de esa forma va buscando una respuesta hasta llegar al nombre real, digamos, que uno pretende buscar. Ahora, si no existe, llega un momento que esa búsqueda, digamos, en árbol te da un fin de archivo, digamos, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, si lo encuentras, te dispara el registro que vos necesitas. Es decir, te dice, bueno, este dominio tiene tal o tales IP, ¿sí? Si no lo encuentra, ¿qué es lo que te hace? Simplemente te da un error de dominio, es decir, no existe. A ver, juanppp.com.ar, ¿no es cierto? No existe. De hecho, si uno hace un ping a juanppp.com.ar, seguramente no existe. Está. La solicitud de ping no pudo encontrar el host juanpepe.com.ar. Quiere decir que no hay ningún host para ese dominio que pueda resolver ese dominio. ¿Sí? Eso es, digamos, básicamente cómo funciona a grandes rasgos un servidor de DNS. Al final de este documento van a encontrar estos sitios que yo estoy viendo, les estoy mostrando acá: root servers, servidor, que es un servidor raíz, ¿sí? Domain name service, system, que es lo que es, con lo que le dije antes, cuál era el transporte y la IP, el puerto que utiliza, ¿sí? Más información. En root-servers.org tienen todas las instancias corriendo de, digamos, los servidores. Fíjense que en la Argentina tenemos en Neuquén 2, en Córdoba 3 y en Buenos Aires 8. Perdón, entre Buenos Aires y Montevideo. Si hacemos clic acá en 5, tenemos, fíjense que en Buenos Aires tenemos definido corriendo 5 servidores root, 5 servidores raíz. El L, que recién yo le mostré, que teníamos poco salto, el F,
Vamos a ver cuántos saltos tenemos. Vamos a ver cuántos saltos tenemos. Traza. ¿Sí? A ese servidor tenemos más saltos que el anterior. ¿Sí? Estamos hablando del, ya le digo, del F. ¿Cierto? Vamos a ver el E. Hacer 192, 203, 230, 10. ¿Sí? Fíjense qué poquitos saltos que tenemos. Es decir, como verán, yo llego muy bien, prácticamente estoy conectado con esos servidores. Digamos, acá termina mi red. Ya, 3 saltos. Acá termina mi red. Estoy a 1, 2, 3, 4, en principio, esto no sé. 5, algo en el medio, 6 saltos. ¿Sí? Ya está casi terminando. Y abajo de este sitio te dice todas las instancias que corren. Con qué protocolo está corriendo. Con qué direcciones IP, etc. Es un buen sitio para buscar información. Por otro lado, el software que nosotros utilizamos, y si ustedes buscan un poquito más de información van a ver acá, vamos a utilizar el software Vint, ¿sí? Para correr, digamos, resolver, o sea, para resolver todas las peticiones de nuestra red. Si ustedes se fijan, fíjense cuál es el software que corre los servidores RAID. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a usar Vint 9, la versión 9. ¿Sí? ¿Quién administra ese software? ¿Quién es el encargado? Es la Internet Systems Consortium o Consortium. El sitio es www.isc.org. Allí pueden encontrar toda la información, entre otros, aparte de Vint, por ejemplo, DHCP Server, el servidor de DHCP. Pueden descargarlo desde ahí o ver la documentación relacionada, digamos. Fíjense que nos redirige a un knowledge base, ¿sí? Con toda la información. Está en inglés, la verdad que no sé si está en otro idioma. Estimo que sí, pero bueno, por defecto está en inglés. Y después un sitio sobre Debian, digamos, con el software que incluyen, que también incluye el Vint 9 directamente en su repositorio, con una muy buena información sobre cómo instalarlo, qué es cada cosa, o sea, algo un poco más teórico práctico, ¿sí? Sobre el login, etcétera. Bueno, esto va a estar al final junto con la información para poder bajar, bueno, la máquina virtual. Ahí lo que vamos a hacer es configurar el gestor de paquetes, entre ellos también, digamos, un repositorio, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar el mirror, digamos, repositorio de ARSAT. Nosotros lo único que vamos a instalar ahora va a ser simplemente un servidor de SSH para poder entrar por vía remota, digamos, y poder terminar la configuración del servidor del servidor DNS para configurarlo para que resuelva. Es muy importante, esto no va a resolver nuestras zonas, es decir, juanpepe.com.ar, eso no lo va a resolver nuestra zona, tampoco lo vamos a generar para que lo resuelva. Simplemente va a resolver las peticiones de nuestros clientes en vez de ir a buscarlo a servidores externos a nuestra red, por ejemplo, los servidores públicos de Google, que son 8.8.8.8.8 y 8.8.4.4, en vez de utilizar esos servidores abiertos de Google, va a usar, por ejemplo, 192, 168, qué sé yo, 5.1, que sea el servidor número 1, y 5.2, que sea el servidor número 2, digamos, y de esta manera
nuestro servidor le va a dar la petición, digamos, le va a dar la respuesta de forma recursiva, ¿sí?, a nuestros clientes. Como les dije, tiene una ventaja, básicamente es el tiempo de respuesta. Si ustedes habrán visto que hay muchos proveedores de servicio de internet que cuando hacen alguna consulta de DNS tienen una respuesta prácticamente instantánea. Bueno, con un buen servidor bien configurado pueden proveer de esa experiencia, digamos, cada uno de los clientes. Además, se ahorra ancho de banda. Es decir, ¿por qué? Porque una petición, por ejemplo, si yo cliente 1 le hago la petición de google.com.ar, el servidor DNS no lo tiene en su tabla, ¿no es cierto? Nuestro servidor DNS no lo tiene en su tabla, digamos, de respuesta. Lo que hace es hacer todo el proceso recursivo para poder ver si puede resolver. Una vez que lo resolvió y tiene los datos, lo guarda en su tabla por un periodo X de tiempo, ¿sí?, y le devuelve la respuesta al cliente 1. Si el cliente 2 hace la misma petición, google.com.ar, nuestro servidor no tiene que volver, digamos, y el tiempo, y el tiempo de respuesta no es superior, digamos, perdón, el tiempo de guardado de los registros no es superior digamos, al tiempo que puede almacenar nuestro servidor esa información, el servidor nuestro no lo va a buscar afuera, simplemente le dice: toma, estas son las direcciones IP que vos tenés para, digamos, como respuesta de ese dominio. Entonces nos ahorramos peticiones hacia afuera, nos ahorramos, entre comillas, ancho de banda, mejoramos el tiempo de respuesta al usuario, ¿sí?, y digamos, tiene una mejor sensación o no, digamos, de ¿por qué digo sensación? Porque si vos te responde más rápido, tu computadora está menos tiempo ociosa esperando a que alguien le responda por la petición que hizo. Entonces, necesito resolver esto, se lo devuelvo, listo, ya me pongo a descargar los archivos, ¿no es cierto?, de ese sitio. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Esto es muy rústica la explicación, pero eso los efectos prácticos, es decir, para que se entienda cómo se resuelve, digamos, un dominio. Bueno, esto va a demorar un poquito más. Cabe aclarar que no es mucha la configuración que hay que hacer en este servidor para poder dejarlo funcionando. Obviamente esto es básico, ¿no es cierto? Te va a permitir resolver, digamos, montarlo, y después habría que agregarle un poco más de seguridad a la cuestión, ¿sí? Esto ya tiene algo de seguridad, pero uno después lo tiene que proteger por firewall, ¿no es cierto?, y tratar de cerrarlo lo más que se pueda al box, digamos, para que no lo utilicen como un servidor para poder potenciar ataques, digamos, ¿sí?, de denegación de servicio o de poisoning, como se le dice. Entonces, la idea es arrancar. Después, toda la sugerencia que ustedes digan, que estaría bueno que ustedes digan qué es lo que quieren, digamos, que agreguemos, y lo que hacemos es hacer una actualización de este how-to agregándole esas cosas que han pedido, ¿sí? Estamos en esta etapa, estamos en el punto 1. Acá ya, próximos al punto 2. Ahí está actualizando todas las, digamos, los repositorios. Recuerden que nosotros como administración remota vamos a instalar el servidor SSH de OpenBSD, perdón, OpenSSH Server. ¿Okay? Y recuerden que este servidor lo que va a hacer es solamente va a resolver peticiones que vengan de nuestra LAN, ¿sí?, y solo de nuestra LAN. Es decir, la seguridad se lo van a terminar dando ustedes. Es decir, te van a tener que adaptar sus redes, van a declarar sus redes, ¿sí?, para que solo respondan a sus redes, nada más. Es decir, si este servidor tiene una IP pública
digamos, y alguien quiere utilizar ese servidor para realizar una petición de resolución de nombre, el servidor no la va a atender. ¿Por qué? Porque se fija, la IP de origen está dentro de mi ACL, ¿sí? De mi access list. Si sí, entonces procedo. Si no, la rechazo directamente. No sigue. Entonces eso ya es un grado de seguridad que se le da. Y además solamente vamos a usar el recursivo para nuestra LAN. Así que supongamos que pasa por algún medio de ataque, lo que fuere, el primer filtro, el segundo filtro es, bueno, el recursivo lo voy a usar sobre mi LAN, no sobre una IP que no sea mi LAN. ¿Entiende? Ya casi está. Un poquito heladito. Debería estar más rápido esto. Recuerden, abajo pueden dejar su consulta, los voy a ir respondiendo a la medida que voy pudiendo. Estamos recién subiendo, estamos recién arrancando, la idea es cada vez ir mejorando. Ustedes tiren temas que quieren hablar, digamos, que quieren que veamos, y dentro de nuestra posibilidad vamos a ir armando la información que van solicitando. Recomienden el sitio. Cuantos más seamos, mejor para todos, porque se distribuye mejor la información. Y más. Estamos así terminando. Fíjense que es una información muy pública, pero en la Wikipedia tenemos quién opera cada uno de los servidores raíz, ¿sí? Fíjense que tenemos VeriSign, USC, Cogent Communications, Universidad de Maryland, NASA, Laboratorio de Investigación de la Armada de los Estados Unidos, RIPE, ICANN, y el tipo de implementación, si es Unicast, o sea, distribuido, si es Unicast. Está haciendo desear. En la página donde dice, de la Wikipedia, donde dice Domain Name System, ahí van a encontrar, digamos, una base de cómo funciona, digamos, el DNS, entre ellos la historia, cómo nació, ¿no es cierto? Que es una zona de autoridad, una zona autoritativa, el funcionamiento de cómo se resuelve, cómo está armada la jerarquía, porque yo le decía que la zona raíz es el punto, y ahí tenemos los TLD definidos. Estos TLD están definidos, no existen otros TLD que no estén definidos en los servidores raíces, ¿sí? Entre ellos el .com, el .org, el .net, ONU, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vos buscas es.wikipedia.org, encontrás en el punto .org. Dentro de ese org vos tenés diferentes nombres. Wikipedia es este servidor, y el subdominio es lo tiene tal servidor, y así va armando el árbol. Esto es una estructura de árbol, ¿sí? Está cargando el kernel, digamos, el boteo, la imagen. Nosotros vamos a montar uno solo. Lo ideal sería que
cada red de un ISP existan por lo menos 2 servidores DNS. ¿Esto qué es lo que hace? Permite, primero, repartir la carga, y segundo, poder tener, digamos, contingencia, ¿sí? Es decir, vos necesitas hacer una reparación de un servidor porque por X motivo, no sé, si es un físico, un equipo físico, se rompe un disco, hay que un cambio de memoria, ampliación, lo que fuere, actualización de software, etcétera, vos podés tirar abajo ese servidor y el segundo servidor sigue operando, digamos, sin ningún tipo de inconveniente, y el cliente nunca se enteró que se cayó uno de los servidores, nunca se enteró. De esa manera vos podés trabajar tranquilamente. ¿Sí? Por eso cuando ustedes definen un dominio, registran un dominio, siempre piden como mínimo 2 servidores DNS. ¿Sí? ¿Por qué? Para que tenga contingencia. En la encuesta de uso de paquetes, no. Ahí se va a volver a actualizar nuevamente. Tenemos la resolución iterativa y la resolución recursiva. Nosotros vamos a recursiva. Es decir, ¿por qué? Porque no somos dueños, no somos autoritativos de la información. Entonces tenemos que ir a pedirla a otro servidor. Bueno, ya casi terminamos. Solamente dijimos que vamos a instalar el servidor DHCP Server. Nada más que... SSH Server. Nada más que eso. El resto no instalamos nada porque no nos interesa. Muy rápido instalar el SSH, muy poquitos son los archivos. Voy a instalar. Acá explica cómo es la búsqueda recursiva, básicamente, para que se pueda entender. Es decir, el servidor A recibe una consulta iterativa desde un cliente. Este la envía a B. B refiere, le dice a A, bueno, yo no soy, anda a buscarla a C, y así, ¿sí? Hasta llegar, digamos, al dominio que uno está necesitando obtener. El servidor DNS tiene diferentes tipos de registros, básicamente. Nosotros vamos a utilizar este generalmente porque no vamos a dar de alta la parte del nuevo protocolo de IPv6. ¿Sí? Vamos a utilizar el IPv4 o el IP tradicional que conocemos todos. Pero un servidor de DNS puede brindar mucha información sobre un dominio. Entre ellos registro del tipo A, registro del tipo cuádruple A, que son IPv6, un nombre canónico. Por ejemplo, vos podés tener que varias IP, que una IP tenga varios nombres. ¿Sí? Qué sé yo, google.com.ar tiene la IP 1111. ¿Sí? Vos haces que, por ejemplo, a.google.com.ar sea google.com.ar, o sea, cname a google.com.ar, jj.google.com.ar sea google.com.ar, o maps.google.com.ar un cname a google.com.ar. Entonces cuando vos pones maps.google.com.ar, el DNS te va a decir, este es un registro del tipo cname, canonical name, digamos, un nombre canónico. Maps.google.com.ar es lo mismo que google.com.ar. Entonces busca google.com.ar, dice google.com.ar tiene tal IP 1111. ¿Sí? El registro del tipo DNS, que es un servidor de nombre, donde se configura digamos, quiénes son los encargados de resolver esa zona. ¿Sí? El registro MX se utiliza para cuando vos envías un mail a ese dominio, ¿no es cierto? Ese dominio tiene que saber quiénes son quiénes y cuáles y dónde están los servidores asociados al servidor de correo electrónico para poder hacer entrega de eso. ¿Sí? Y así hay un montón de otro tipo de registros, como los registros de punteros, que son los PTR, el registro de la zona de autoridad, digamos de inicio de autoridad, perdón. Y los diferentes RFC que fueron tocando
a los estándares de servidores de DNS. Bien, ya casi está. Nos pide, vamos de vuelta, instalar el gestor de arranque. Nos pide que si queremos instalar el gestor de arranque en nuestra máquina, le decimos que sí. Utilizamos como gestor de arranque el group. Desea instalar en el registro principal de arranque. El registro principal de arranque es el MBR, Master Boot Record. ¿Sí? Le ponemos que sí. En donde, sobre nuestro disco principal, tenemos uno solo, ¿sí? Digamos que se llega a través de VDA, ¿no es cierto? /del/VDA, ¿sí? Ahí lo instalan. Fíjese que está ejecutando el group-install sobre /del/VDA, que corta VDA. Esto puede demorar, puede ser rápido, puede demorar unos instantes. En algún momento terminará. Ya termina de instalar el group. Ahí está configurando los usuarios y las contraseñas que dimos de alta antes. Y ahora nos va a pedir reiniciar. Una vez que nos pidió reiniciar, ya estamos en condiciones. Vamos a ver qué dirección IP nos dio nuestra máquina y listo. Instalación completa. Así reinicia. Ya está, inició. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Acuérdense, usuario root, password, chispita. Vamos a ver qué dirección IP nos dio. Nos dio la dirección IP 192.168.95.12. Vamos a entrar por SSH. 192.168.15.12. Interesante. Perdón, me equivoqué. 192.168.95.12. Bueno, hay un tema. Por una cuestión de seguridad, los Debian nuevos no te dejan iniciar sesión remota vía root. Entonces lo vamos a iniciar por el usuario sin privilegio. Usuario, contraseña, fogonazo habíamos dicho, fogonazo, y ahí pasamos a root. Hacemos sudo, superuser y chispita. Ahí estamos en modo root. Fíjense que tenemos el numeral, cardinal o almohadilla, ¿sí? Eso nos indica que estamos en modo root. Bueno, ya no trabajamos más desde la virtual, ¿sí? Vamos a cerrar, ya vamos a trabajar desde la consola. Bueno, yo utilizo una herramienta que para mí es muy importante, que es el Midnight Commander, que para aquellos que venimos viejos o que arrancamos de la era del DOS en su momento, era el Norton Commander, ¿sí? Lo que vamos a hacer con un Debian, utilizamos el gestor de paquete, que es el Aptitude, y tenemos la herramienta de ¿cierto? Para poder administrar todo eso. Espacio, install, vamos a instalar MC. Nos dice que va a instalar todo eso. Le damos por defecto. En este momento, como verán, estoy un poco saturado con la conexión. Una vez que lo instala, vamos a tener esta herramienta para nosotros. Bueno, ya el paso 1 y el paso 2 ya está. Estamos en el paso 3. Lo que vamos a hacer, una vez que instale el Midnight Commander, vamos a instalar el software Bint 9, ¿sí?
Esto es opcional, o sea, bin 9-doc, el paquete bin 9-doc es opcional. Es por si quieren ver la documentación de cómo se configuran diferentes parámetros, por no decir todos los parámetros del software. Es muy buena la documentación que hay ahí. Recuerden que esto es algo básico, funcional, está acotado. Cualquier sugerencia lo implementamos, hacemos una actualización, pero la idea es dar, digamos, un puntapié inicial para que puedan arrancar. Después cada uno le da la impronta que, digamos, que quiere darle, ¿no es cierto? La impronta en el sentido de la funcionalidad que necesita para su red. Hay tantas formas de administrar una red como administradores, básicamente. Ya está terminando de instalar. Fíjense que ya casi estamos. El bin es un paquete muy chico, es un software muy chico, la verdad que es muy chico, y tiene una funcionalidad espectacular. Recuerden que bin trabaja con memoria, ¿sí? Si toda la tabla la tiene en memoria, uno la vuelca en archivos, básicamente. Es decir, una vez que está configurado, cuando arranca el demon lo que hace es lee la configuración, se mete en memoria y empieza a resolver en memoria. No, lo único que va a grabar en archivo van a ser la parte de login, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a utilizar la parte del logs para, digamos, tener digamos, para poder armar estadísticas de todo eso. Por ejemplo, esto es una muy buena herramienta porque sabiendo se puede tomar, ¿no es cierto? Sabiendo cuáles son los sitios que más se utilizan en nuestra red, digamos, podemos determinar qué tipo de perfiles de ancho de banda necesitamos, qué ancho de banda vamos a necesitar, cómo estamos creciendo. Es decir, la información está ahí, los datos están ahí, ¿no es cierto? El tema es saber utilizar esos datos para ver qué podemos hacer, cómo podemos adelantarnos, qué negocio podemos hacer, porque en definitiva esto no deja de ser un negocio. Entonces, cada programa que tengamos instalado, cada servidor que tengamos instalado, nos va a brindar de una manera u otra información a nosotros. Está en nosotros saber interpretar dicha información y ver qué nos conviene hacer, cómo actuamos frente a cada uno de esos estímulos que vamos recibiendo de información continua, digamos. Por ejemplo, si yo veo que, se me ocurre, no sé, si yo veo que tengo una red donde el 60% o el 70% digamos, de mis usuarios utilizan los servicios de Google, por ejemplo, o de Netflix, y digamos, yo estoy en una zona en donde puedo tener acceso a conectarme a un IXP, digamos, para el intercambio de tráfico, donde estén las CDN o las caché, digamos, de Google o de Netflix. Bueno, por ahí no tiene sentido comprar ancho de banda internacional cuando se puede uno invertir en la conexión de un IXP, ¿no es cierto? Bueno, ahí terminó de instalar el Midnight Commander. MC es el comando, el ejecutable para poder entrar. Algunos lo reconocerán. Como les decía, se me cortó recién la grabación, estoy retomándolo. Este es el Midnight Commander, ¿sí? Bueno, lo vamos a utilizar después porque es mejor para poder editar más rápido, más simple, etc. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es instalar el Bint, ¿no es cierto? Ponemos apt-get install
Vint 9, enter. Fíjense que nos sugiere algunos otros paquetes para instalar. Nosotros no lo vamos a instalar. Bueno, bajó en un segundo 6 megas. Podemos instalar el doc, así ya queda. Y les digo dónde queda, dónde guarda la información. Lo guarda en share doc, pero ahora lo vemos. El bin o named es el ejecutable, digamos, pero el proyecto es bin. Guarda todos sus archivos de configuración, en el caso de Debian, en la carpeta /etc /bin9. Allí tenemos todos los archivos de configuración. Ya casi está listo. Si ustedes quieren, yo lo voy a dejar entero al video este. Si ustedes quieren que para los próximos haga un resumen y achique, me dicen, y para los próximos los corto para que sea menos tiempo. Bien, vamos a instalar el doc. Fíjense, /etc /etc bin. En bin tenemos estos archivos de configuración que después lo vamos a ver tranquilo. Vamos a instalar la documentación. ¿Sí? Y seguramente, si yo no me falla, a ver, sí, ahí tenemos la documentación de bin. ¿Sí? Esto para saber si son carpetas, son directorios, perdón, no carpetas. Sí. Bueno, listo, ya tenemos el bin instalado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, usamos el Midnight Commander, ¿sí? Y nos manejamos con esto, que es muchísimo más simple. Bueno, ya está. Ahora lo que hacemos es configuramos, digamos, el software. Básicamente lo que yo le dije primero y antes que nada es que toda la configuración se encuentra en el /etc /bin, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos diferentes archivos, cada uno de ellos cumple una función específica para poder arrancar el software, ¿sí? Acá están todos los archivos de configuración, ¿sí? Y en /initd etc /initd raíz etc initd, ¿sí? Tenemos el ejecutable, es decir, el script, el guión, ¿sí? Necesario para, perdón, vamos a usar el mcedit para este es el script que se utiliza para arrancar el demonio, ¿sí? La mayoría de los scripts guardan una especie de comunión cada uno para poder arrancar, es decir, tiene una parte común, ¿sí? Fíjense que si lo ejecutamos, decir, para iniciar hacemos un bin 9 start, ahí inició, ¿no es cierto? Tenemos diferentes status, ahí nos dice que está corriendo, el DNS chispita está corriendo, el nombre del archivo es named, ¿cierto? Está corriendo todo esto, bueno, en fin, diferente información. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a parar el demonio, ¿sí? Stop. Bien. Y vamos a pasar a configurarlos. O sea, voy a darles un repaso rápido sobre cada uno de los archivos. Bin-key, acá están las claves, digamos, necesarias para poder arrancar esto. Esto es para si queremos darle, digamos, seguridad. A ver, no sé cómo explicarlo. Esto sí que no sé cómo explicarlo. Bueno, voy a hacer un apartado y después lo voy a explicar en un texto para que se entienda mejor, digamos. Les pido que voy a buscar bien la explicación
lo más acertado posible para poder, para que se entienda, digamos. Pero básicamente esto es para implementar DNSSEC, ¿sí? Tenemos los diferentes archivos con, digamos, las zonas que representan, ¿no es cierto? Esta es la zona de localhost. Fíjense que es una zona inversa. La zona de localhost que es 127. 127, 0, 0, 1. ¿No es cierto? Le dice, bueno, esto es esto. Localhost. La zona de broadcast. La zona empty, que usualmente se redirige toda la parte de RFC 1918, que son las zonas, las IP, digamos, locales, ¿sí? Privadas, no las públicas, ¿sí? Y este es el archivo más importante de todo. Y sin este archivo el servidor no arranca. ¿Qué es lo que dice? Entonces esta es la zona root, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice al software? Le dice, bueno, mira, esto es muy simple. El servidor A, ¿sí? Punto, fíjense que arranca del punto. El servidor A se encarga de esto. Este es el nombre. Pero como arranca, no sabe cuál es la IP de ese nombre de servidor. Entonces lo define y dice, bueno, el a.rootserver.net, ¿sí? Tiene un registro del tipo A que tiene esta IP, B4. a.rootserver.net tiene un registro de AAA, que es el de IPv6, con esta dirección IPv6, ¿sí? Es decir, el registro A, perdón, el servidor a.root-server.net formalmente se llama ns.internet.net, ¿sí? Y así con cada uno de los, digamos, de los 13 servidores que van de la A a la M, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros antes hicimos acá, una traza, perdón, lo vamos a salvar acá, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta una traza a la L, 199, 783, 42. Ahí está, ¿sí? Si hacemos una traza al l.rootservers.net, fíjense que resuelve la misma IP. ¿Bien? Resuelve la misma IP. ¿Se entiende? Bueno, sin este archivo, Vint no sabe cómo iniciar. Por lo tanto, va a dar un error fatal. ¿Por qué? Porque no va a poder iniciar. Es muy importante que esté este archivo. Este archivo viene por defecto en la distribución ya de Debian. Pero quiero que ustedes lo vean para ver cómo se conforma, cómo se definen los archivos de las zonas, digamos, ¿cómo es? Del servidor. Fíjense que la zona digamos, la zona raíz que resuelve este archivo es el punto, es decir, el top level de todo, es decir, no hay algo por arriba de esto, ¿sí? Bien. Esto es la parte de zonas. Ahora la parte propiamente dicha de la configuración, ¿sí? Se dividen en 4 archivos, básicamente: las opciones, la configuración local, las zonas por defectos y el mismo demonio. La zona, el name.conf.local, ahí es donde se definen todas las zonas de las cuales uno es autoritativo. En este caso nosotros no somos autoritativos de ninguna zona, por lo tanto no tiene sentido poder definirlo. Pero por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros tengamos una zona que se llame así, ¿no es cierto? Chispita y fogonazo.com.ar.host, por decir algo, ¿no es cierto? Así. Entonces nosotros tenemos que crear un archivo chispita y fogonazo en esta ruta, chispita y fogonazo.com.ar.host, y adentro definirlo de esta forma. Yo, chispita y fogonazo.com.ar ins, cuáles son el nombre de los servidores de nombre de dominio autoritativo para esa zona, ¿no es cierto? Y después, que seríamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y
y después qué sé yo, www.chipitifogonazo.com.ar in a, qué sé yo, 192.168.1.1, por decir algo. ¿Se entiende cómo se definen las zonas? Bueno, es en archivo de texto. Así de simple el tema. Bueno, nosotros no vamos a trabajar nada acá. Sobre el name.conf.defaultZones, lo que va a hacer es simplemente cargar cada una de estas zonas. Fíjense, que incluye la zona localhost, ¿sí? La zona raíz, ¿sí? Que es el db.root, y dice: yo como servidor soy autoritativo para la zona localhost, digamos de resolución directa y de resolución inversa, ¿sí? Y para la zona de broadcasts comprendidas en el RFC 1912. Buscar en internet cuál es el RFC 1912. 19 y 18 es muy simple, son las IPs privadas. Yo soy maestro, type master, soy yo, autoritativo, y tengo esto. Le dice, bueno, toda la información de localhost lo va a buscar en este archivo. Toda la información de búsqueda inversa, ¿qué es inversa? Búsqueda directa es de un nombre me voy a una IP. Búsqueda inversa es al revés. Dado una IP, ¿cuál es el nombre que le corresponde a esa IP? ¿Se entiende? Ese tipo de zona se llama INADD, o sea, INARPA, INADRESS ARPA. Y la otra zona que es la zona de broadcast, ¿sí? La 0 y la 255. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que hasta ahora no tocamos nada. Nada. Después tenemos, bien digo, esta la vamos a ver, nameconf, que lo que dice es simplemente el nameconf. En realidad todas las otras opciones que vimos, todos los otros archivos, debería de ir todo acá, todo en un solo archivo. Ahora, por una cuestión de prolijidad, de comodidad, digamos, y de seccionabilidad, digamos, ¿sí? Definimos la configuración del servidor en diferentes archivos representativos, ¿sí? Fíjense que lo único que hace este archivo, el name.conf, es decir, incluime este archivo. Por eso arrancan iguales los nombres. Y bueno, acá lo más lindo de todo es la configuración de esto. Acá donde va a ocurrir la magia de nuestro servidor, ¿sí? Bueno, como son varias las cosas, lo que vamos a hacer es... ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es venir acá al archivo que yo ya guardé, ¿sí? Que es name.conf, ¿sí? Copiar y pegar esto acá. Vamos a copiar y pegar y lo vamos a explicar tranquilo allá. Digamos, el Midnight Commander, podemos usar cat acá, por ejemplo, o el Midnight Commander también. Hacemos así, borramos, ¿no es cierto? Copiamos y pegamos directamente acá. Si me deja, si no me deja, fuimos. No me deja. Bueno, no me deja. Vamos a hacer un cat mayor name.conf.options, ¿no es cierto? Y pegamos. Fíjense que ahí tenemos el archivo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es cada cosa? Acá viene lo más lindo. Bueno, lo que vamos a hacer primero y que nada, lo que yo les dije es definir un ACL, un Access List. Es decir, vamos a definir quiénes están permitidos utilizar este servicio y para qué. ¿Sí? Entonces vamos a definir el comando ACL LAN clients, ¿no es cierto? Abrimos llave, ¿sí? Y definimos una subred o una IP, ¿sí? Y hay algunas palabras claves o nombres de host, digamos, y cada uno va por un renglón y con punto y coma separado. ¿Sí? ¿Quiénes están permitidos? Y el localhost está permitido, ¿sí? Y vamos a permitir todas las IPs privadas de acceso. En este caso yo permito todos los bloques. Después cada uno de ustedes puede limitar
a lo que usted corresponde. O sea, digamos la subred 10.0.0.0/8 es de 8 bits, ¿sí? La permitimos. La de 12, 172.16.00. La 190, la 16, ¿no es cierto? 192.168.00/16. Y esta, que por ahí no se usa mucho, pero se va a empezar a usar, es la 164.00/10, que para hacer NAT carrier grade, ¿no es cierto? O sea, dejémoslos ahí. Es para otro how to, digamos. Bueno, hasta ahí definimos el ACL. Esto era algo normal a lo que estábamos antes, ¿sí? Antes había arrancado de esta manera. Y lo que le decimos es, ¿dónde va a guardar las zonas? Nosotros no somos autoritativos, pero no importa. La zona de caché la va a guardar en esta carpeta, /var, /caché, /20. ¿Sí? Ahí va a guardar todos los archivos que tengan que guardar. ¿Sí? ¿Vamos a usar recursión o recursivo? Sí, vamos a usar recursivo. ¿Qué quiere decir esto? Como no somos autoritativos, nosotros no podemos dar una respuesta de algo que no conocemos, ¿sí? Por todo lo que hablamos antes. Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, vamos a usar recursivo. Perfecto. Y acá le decimos quién está permitido utilizar ese servidor DNS para realizar consulta. Es decir, permitir consulta de quién, del ACL LAN Clients. Es decir, si hubiera una IP, por ejemplo, 128.128.128.128, no va a poder hacer consulta a este servidor DNS. ¿Por qué? Porque no está dentro de este ACL, ¿sí? Y ese es un primer grado de seguridad. Y el segundo grado de seguridad es a quién permitimos hacer la recursión. ¿Sí? ¿Quiénes están permitidos hacer recursión? ¿Sí? ¿Quiénes son? LAN clients. Entonces ahí tenemos el segundo grado de seguridad. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que antes hablábamos de los DNSSEC, digamos la securización del DNS? Bueno, acá lo estamos habilitando, ¿sí? Y van a utilizar para poder, digamos, utilizar esas claves, están definidas acá en el bit.keys, que por defecto lo busca ahí, ¿sí? Por defecto va a buscarlo ahí. Bien. Lo vemos acá en options, ¿sí? Enable y la validación. Esto ya viene por defecto. Lo que te dice acá es, somos autoritativos para la autenticación por non-existent domain, not existent domain, es decir, por el dominio no existente, no. Escuchamos en IPv6, está puesto en ANY por defecto, viene así. Esto es, si tuviera vos el servidor habilitado en IPv6, también te escucha o te permite hacer resolución en IPv6. ¿Sí? Acá nosotros no utilizamos los forwarders. ¿Qué son los forwarders? Es decir, nosotros vamos a utilizar recursivo, ¿no es cierto? Si usamos recursivo, mucho que no tiene sentido usar los forwarders. Podríamos usarlos para acelerar aún más la cosa. Ahora, si esos servidores tienen problemas, nos van a traer problemas a nosotros. Porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. El cliente A le hace una petición a este servidor, el servidor antes de hacer recursión, o mejor dicho, va a hacer recursión, pero antes de hacer recursión lo que dice es, bueno, toma, te lo mando, yo no lo tengo, yo no conozco quién es la dirección esa, lo mando a todos los forwarders que definas acá. Es decir, uno por cada renglón separado por punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, algo normal, por así decirlo, que se utilizaría sería algo así. Ahí, perdón. Forwarders sería algo así. ¿Sí? Esto no va. Es decir, se lo mando a Google para que lo resuelva. ¿Ya está? Entonces ¿qué es lo que pasa? Por X motivo se caen los DNS de Google, y aunque me digan que no, tiene problema a veces Google con los DNS, me trae problemas a mí. Sin comerla y sin beberla, como se dice acá, nos traen los problemas a nosotros. Entonces, lo que hago es evitar eso, lo deshabilito los forwarders, ¿sí?
y hago recursión directa, es decir, busco desde el punto para abajo, desde los servidores root para abajo. Eso demora un poquitito más al principio, pero después todo el proceso de los forwarders, como no se hace, una vez que está cargada las bases, digamos, con todos los registros que va usando cada una de las peticiones, después de las peticiones siempre hay recurrencia en las peticiones, entonces no vas a estar haciendo recursión continuamente. ¿Se entiende? O mejor dicho, espero que se entienda. Ahora, por último, esto para mí es muy importante, y es la habilitación. Yo les dije que todo el DNS trabajaba en memoria, salvo la parte de login, ¿sí? Bueno, esto acá es, yo los desgranularicé, digamos, según mi criterio, ¿sí? De acuerdo a los diferentes canales que tiene el BIN para poder hacer, digamos, login, ¿sí? Es decir, loguear toda la información que pasa por este servidor. Definimos diferentes canales y a cada canales, ¿sí?, le decimos dónde guarda, ¿cierto? Utilizamos la modalidad archivo, podemos utilizar la modalidad syslog, es decir, que lo mande al login del sistema, al logger del sistema. Nosotros lo mantenemos separado, es decir, todo lo que sea de Bint lo mandamos a archivos propios de Bint, ¿sí? Fíjense que digamos, el directorio es siempre el mismo, /var, /log, /name, lo que cambia es el nombre del archivo final, ¿sí? Entonces decimos que utilizamos la modalidad de archivo con el nombre de archivo donde queremos, la versión y el tamaño máximo de ese archivo, ¿sí?, que va a estar, que después va a empezar a rotar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el rotation, log rotate, ¿sí?, para digamos, ir rotando esos archivos y que corte cada 5 megas. El tipo de login que hacemos, ¿sí?, y bueno, si imprimimos la fecha en este caso, ¿sí? Fíjense que todos los canales posibles que tiene el BIN yo lo he abierto para tener la mayor información separada. ¿Por qué? Porque hay cosas, o sea, diferentes formatos en diferentes canales. Entonces meter toda la información en un solo canal, primero se torna ilegible eso. Y si uno quiere automatizar la lectura de esos archivos para poder sacar estadística, se complica mucho. En cambio, de esta manera vos los separás por canales, el formato que hay en cada canal es único, entonces vas a encontrar información siempre de la misma manera, no de forma distinta o variada. Por lo tanto, se te hace más legible la información para poder obtener estadísticas, ¿sí? Tenemos el canal general, canal de base de datos, el canal de seguridad, todo lo que tenga que ver con configuración, con el resolver, que es el encargado de realizar la resolución, digamos, y enviar las peticiones de un lado al otro, las transferencias, o sea, las transferencias de zonas entrantes y salientes, ¿sí? Es decir, las notificaciones, las peticiones de clientes, las que no van en ninguna, digamos, las consultas, ¿sí?, los archivos de red, las actualizaciones de archivo y el dispatcher. Todo lo que tenga que ver con servidores de NSSEC, de securización de DNS, y si hay servidores LAME, digamos, que permita, digamos, también loguearlos. Acá lo que definimos, esto es la parte de login, ¿no es cierto? Y acá lo que decimos es, bueno, para la categoría default utiliza, digamos, el channel default file, ¿cierto? Para la categoría general utiliza general file. Para la categoría database usa database file. Security, config1, resolver, transfer in, transfer out, notify, client, unmatched, queries, network, etc. ¿Sí? Vamos a guardar los archivos. Recuerden, /var, /log, /name, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, /var, /log, /name, /var, bueno, /log, /name. No existe el archivo. Bueno, /var, /log, sí, perdón, la carpeta. Fíjense que no existe, entonces vamos a agarrar ahora y a iniciar nuestro servidor, a ver si anda. Bint 9, status, está no longer listening, fíjense que dice no longer listening on 2.53,
no longer listening on localhost en el port 53, no longer listening on la IP que teníamos, estamos haciendo SSH, el puerto 53. Es decir, por defecto, el Vint escucha en todas las interfaces. Vieron que habíamos dicho any antes. Bueno, 2.2 IPv6, localhost IPv6. Bueno, lo que vamos a hacer es iniciarlo. Mejor dicho, vamos a hacer un netstat para ver que no está corriendo el port 52, no hay ninguno, ¿sí? Está corriendo el SSH server de SSHD de Daemon y el DHCP client. Bueno, vamos a iniciar el Vint. Ahí se inició, hacemos un netstat. Fíjense que tenemos, si no es malo y me muestra, capaz que no me muestra, seguramente no me muestra. A ver, debería demostrar ahí. Ajá, ¿vio? Da error. Vamos a ver cuál es el error. Lo que me dice es que no encuentra el archivo, ¿sí? Fíjense, barra log barra number, no encuentro el archivo. Bueno, por segunda vez se me cortó. Bueno, retomando, dice que no encuentra el archivo en esta ruta, ¿cierto? Barra log barra number. Bueno, lo que hacemos es tan simple como crearlo y seguramente va a dar error por el tema de permisos, pero vamos a ver. Permission denied, ¿se ve? Bueno, muy simple. Lo que hacemos es cambiarle el owner. Lo usamos como vint.vint. Nos fijamos, vemos que vint tiene esto, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un start status. Ahí arrancó. No arrancó, arrancó. Activo, running dice. A ver, o yo estoy loco, o yo estoy loco. A ver, vamos a hacer un netstat. Ahí está, ahí arrancó. Arrancó. Fíjense que arrancó el demonio rojo. Arrancó en UDP, en las dos interfaces, en el localhost y en la interfaz, la WAN sería nuestra, ¿sí? Bueno, fíjense que generó los archivos que habíamos dicho antes, ¿sí? Fíjense que en el general.log dice running acá. Todas las zonas cargadas, running. Teóricamente, en bar barra caché vint tenemos los archivos que va a ir guardando, las zonas que va a ir guardando. Bueno, teóricamente, si yo hago un nslookup, vamos a instalar el dig, si mal no recuerdo, en Debian DNS Tools. Sí. DNS Utils, acá está, este. No me acordaba el nombre del paquete. Vamos a instalarlo. Bueno, el mirror de ARSAT a veces te dan ganas de romperlo. Que no te carga. Bueno,
bienvenidos a mi mundo. A ver, muy simple. Vamos a forzar a que utilice el DNS propio, ¿no es cierto? Vamos a hacer así: name server 127.0.0.1. Vamos a borrar esto. Lo que vamos a decir acá con esto en el resolve.com es que utilice el DNS, su propio DNS, y resuelve. Pero fíjense que resuelve otra IP, ¿no? Y otro dominio, google.com.ar. Fíjense que la primera demoró, ahora fíjense la segunda, directo, porque ya la tienen caché. La de Facebook lo mismo, ¿sí? Fíjense acá como va tirando información. Fíjense que quiere decir que a través de IPv6 yo no puedo llegar al servidor. Es esa pequeña demora que tuvo, es por eso, es porque está resolviendo por IPv4. Entonces, tiene por defecto ir a buscar por IPv6 y como no puede, resuelve el registro A, digamos, por IPv4. Fíjense que los LAME server son justamente en IPv6, porque no tenemos soporte IPv6, dice Network and Reachable. Habría que deshabilitar el soporte IPv6 o invertir que sea IPv4 por defecto, pero bueno, no es materia de este how to. Y en Keris vemos las consultas que hacemos. Lo que dice es el 29 de agosto, en esta hora, con este minuto y este segundo, el cliente, que no es cierto, es la, o sea, acá va la IP de quien hace la petición, en qué puerto, peticiona, hace la petición para facebook.com.ar del registro del tipo A. Facebook.com, tipo A. ¿Sí? Fíjense cómo hace la petición. ¿Está? Bueno. ¿Se entiende más o menos cómo va funcionando? Bueno. No hay mucho más ciencia, es esto. Así de simple. Ahora, ¿quieren ver cómo funciona un DNS? Vamos a ver los dos DNS nuestros, para que ustedes vean cómo vamos a hacer así. named/keris.log. Este es un DNS y este es el otro. Vamos a hacerlo pantalla partida. Ahí está. Fíjense cómo están los dos servidores, la carga repartida entre los dos servidores. Esto está sirviendo a toda la red nuestra en este momento. No, todo, sí, toda la red nuestra, exactamente. ¿Se entiende? Vieron que no fue nada complicado, fue muy simple. Bueno, espero que les haya gustado. Este es un how-to largo, pero a mi criterio muy bueno. Traten de implementarlo. Yo voy a subir la máquina virtual en nuestro sitio después, o en Dropbox, vamos a ver, y después le paso el vínculo en el mismo video de YouTube y dan el pulgar para arriba, sugieran temas. Ya tenemos 3 más para tratar, pero sugieran temas, consultas o dudas o actualizaciones, díganlo, pídanlos abajo, hagan conocer el sitio, les pido, lleguemos a más suscriptores y bueno, espero que les haya gustado. Hasta una nueva edición de Chipiti y Fogonazo para otros temas que ya están dentro del temario que vamos a estar desarrollando. Hasta luego.